Hola amigos, ¿cómo están? No se imaginan el calor que está haciendo el día de hoy. Pero bueno, aquí vamos con el video. Hoy vamos a hablar sobre Nagoya. Nagoya es la cuarta ciudad con más población de Japón y uno de los puertos y centros de negocios más importantes del país. Sin embargo, a pesar de su importancia, pocas veces la tienen en cuenta en los itinerarios turísticos. Está situada entre Kioto y Tokio y la gran mayoría de turistas pasan por aquí en el tren bala o Shinkansen, ya que les queda de camino a Kanazawa, Takayama o Shirakawa-go. Algunas personas lo utilizan como una base, pero son muy pocos los que dan una vuelta por la ciudad. La principal industria de Nagoya es el negocio automotriz. Empresas como Toyota, Mitsubishi, Denso trabajan en estas localidades, teniendo plantas utilizando el puerto de Nagoya para exportar sus productos. A la misma vez, otras empresas de otros rubros, incluyendo las empresas aeroespaciales y de robóticas, tienen sedes en esta ciudad, haciéndolo un lugar muy empresarial, causando también esto de que haya muchísimo extranjero que vive en esta ciudad. Es tanto la importancia de Nagoya dentro de Japón que en el año 2003 el 70% del superávit comercial salió desde esta ciudad. La ciudad modernamente conocida como Nagoya fue fundada oficialmente el 1 de octubre de 1889 y fue destruida en su totalidad durante los bombardeos de 1945. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Nagoya comenzó a reconstruirse poco a poco, consolidándose como una ciudad industrial. A pesar de esto, tiene muchos lugares para ver. En este video me voy a fijar más en lo que es el corazón de Nagoya, el barrio de Naka, en la cual encontraremos Sakae, Osu, el castillo de Nagoya y el Central Park, o llamado Hisaya Odori. El castillo de Nagoya es sin duda uno de los baluartes históricos más importantes de la ciudad y fue el primero en ser designado Tesoro Nacional en Japón. Una de las principales funciones del castillo era servir como punto fortificado para la defensa ante cualquier ataque enemigo durante la época antigua, por lo que es de esperar que gran parte de la zona exterior y la base del castillo sean de piedra. Lo más característico de este castillo son los peces dorados que se encuentran en la parte superior. Estos están bañados en oro de 18 quilates. Son también el símbolo de la ciudad. Este castillo te brinda una de las mejores vistas durante la temporada de cerezos. El templo de Osukano es uno de los templos más conocidos en Japón y se encuentra en el corazón de Nagoya. Este templo es un templo budista y rinde culto a la diosa Kannon, o la diosa de la compasión. Fue construido originalmente en el año 1333 en Osugo, en la vía de Nagaoka, en Gifu, pero fue movido a la ubicación actual por Tokugawa Ieyasu en el año 1612. En el año 1820, una gran parte del templo fue destruido a causa de un incendio, y se dice de que la estatua tallada de la diosa Kannon fue la única sobreviviente de este incendio. El templo fue reconstruido una vez más en el año 1970 y se mantiene hasta la actualidad. Incluso tiene una de las bibliotecas más antiguas y su mayor tesoro es el manuscrito del Kojiki, que es el manuscrito más antiguo en la historia japonesa y es el que narra la historia mitológica de Japón. Este libro es designado como uno de los mayores tesoros nacionales importantes de la cultura japonesa.
Este templo se encuentra en medio del caótico barrio de Osu y es un pequeño oasis de paz para cualquier persona que está a los alrededores. Una de las curiosidades más grandes de este templo es que tiene muchísimas palomas en la parte exterior, tanto así que en las tiendas alrededor venden pequeños gachapón justamente con figuras de palomas. El área de Osu es una de las zonas más populares de la ciudad para ir de compras. Es en realidad un conjunto de calles que tienen pequeñas tiendas del tipo Shotengai. En total son como unas 400 tiendas y restaurantes. Las principales calles comerciales son Bansho-ji-dori, Miyamon-dori, Shintech-dori y Akamon-dori. En estas tú encontrarás diversos artículos de moda juvenil, también artículos de segunda mano, tiendas de electrónica, videojuegos, manga y figuras de acción. De hecho, podría decir que es una mezcla de Harajuku y Akihabara en un solo lugar. Ahora estoy dando una vuelta por Akamon-dori y me sorprendió bastante encontrar muchos restaurantes de comidas personales. He visto de México, también de Corea, he visto de Brasil, de Vietnam, algunos restaurantes italianos y también algunos pubs británicos. La verdad que está muy buena esta zona para venir a dar una vuelta. Así no comas aquí y solo vengas a mirar. Sakae es un céntrico y animado distrito comercial en el centro de Naka. Está lleno de tiendas y centros comerciales modernos. A diferencia del barrio comercial de Osu, es una zona un poco más exclusiva y que te brinda muchísimas atracciones con sus coloridas luces de neones por la noche. Aquí encontrarás las mejores marcas internacionales como Burberry, Chanel, Gucci, Hermes, Apple, que son conocidas internacionalmente. Este barrio está lleno de restaurantes, bares y lugares para diversiones nocturnas y también diferentes eventos en el día. Este barrio tiene muchos museos de arte con diferentes tipos de exposiciones, pero es muy conocido su Museo de Ciencia y Tecnología, el cual es un edificio de 4 pisos que en el medio tiene una esfera gigante, la cual tiene un planetario. Este planetario es uno de los más grandes en el mundo y es muy recomendable de visitar si vienes a este barrio. Otro lugar muy conocido es el centro comercial Oasis 21. Está ubicado frente a la torre de televisión al oeste del Hisaya Odori Park. Es un edificio de arquitectura futurista inaugurado en 2002 y es famoso por su techo, una construcción de vidrio y acero, el cual te da la apariencia de ser una nave espacial. El Sunshine Sakae también es un complejo comercial muy conocido, el cual cuenta con una rueda en el exterior, te puede dar un paseo y tener unas vistas de este barrio. El barrio de Sakae está dividido en el centro por el Hisaya Odori Koen. Este parque se divide en diversas plazas, cada una de las cuales están colocadas esculturas e instalaciones de arte diferentes. En particular, hay 4 plazas dedicadas a las 4 ciudades hermanas de Nagoya: Los Ángeles, Ciudad de México, Nanjing y Sydney. En ese parque encontrarás diversas actividades internacionales cada fin de semana y siempre estará lleno de artistas callejeros. Desde aquí podrás apreciar la torre de TV de Nagoya. Esta torre de telecomunicaciones es un monumento para la ciudad de Nagoya. Fue de hecho completada en 1954 y fue la primera torre de su tipo en Japón. Su diseñador, Tacho Naito, unos años más tarde habría construido otras torres similares, incluyendo la famosa Tokyo Tower. Esta torre tiene un mirador en la parte alta. En la parte baja verás muchos restaurantes internacionales, lugares para tomarse un café, tiendas para hacer compras y grandes almacenes. La torre de Nagoya también es conocida porque en 1992 fue destruida por un monstruo gigante en la película Godzilla vs. Mothra, ambientada en Nagoya. Tuve la suerte de cuando visité el Hisaya Odori Park, había un festival peruano, el cual contó con diversas actividades y con participación de personas de diferentes países, pasando así una tarde muy agradable. La semana siguiente fue un festival brasilero y así sucesivamente siempre hay algún tipo de festival en esa zona, creando así lazos de integración con las comunidades internacionales.
Y este fue un día y medio en el centro de Nagoya. Una ciudad muy cosmopolita, moderna y súper internacional. Tienes muchas cosas para hacer, sobre todo para divertirte. Y con muchísima diversión nocturna. Es cierto que hay muchos lugares a los alrededores todavía para conocer, pero serán para otro video. Espero te haya gustado este video. Te invito a suscribirte y verte por aquí en otra oportunidad. No cuesta nada. Un abrazo y nos estamos viendo pronto. Bye bye.